esta mañana vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Está en el libro de Romanos 15:13. Puede usted buscarlo en su Biblia. Amén. Amén. Ahí está mi padre también. Bendición. Amén. Mi madre que estuvo más de un mes ausente por razones de enfermedad también. Gloria a Dios. El poder es una prerrogativa especial de Dios. Y solo de Dios. Algunas veces hemos escuchado que de Dios es el poder, es la gloria, es la alabanza, es la majestad, es el dominio, es todo. Amén. Dios es Dios, hermano. Y el poder le pertenece solamente a Dios. ¿Verdad que sí? Aunque Él pueda delegar una porción de ese poder a sus criaturas, solo una porción, el poder sigue siendo de Dios, ¿verdad? El sol, por ejemplo, como un esposo que sale todos los días por la mañana y que se alegra como gigante, porque el sol es un gigante, ¿verdad? Es algo que emite mucha luz, mucho calor, y que sale desde la mañana y se mete por la tarde. No tiene el poder para ejecutar por sí solo sus movimientos, ¿verdad? ¿Verdad? Es así. Solo de la manera, o solamente de la única manera que lo puede hacer, es por el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Verdad? Igualmente las estrellas. Aunque las estrellas están en ese universo, y en las noches cuando baja el sol las podemos ver diariamente, ¿verdad? Y nada las puede detener. Tampoco tiene poder propio, sino que esas estrellas las dirige también Dios, quien las colocó en esos sitios, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? También les puedo hablar, antes de darles el título del tema que vamos a discutir o a estudiar en esta mañana, puedo traer otro ejemplo. Los arcángeles tienen poder, ¿verdad? Y bastante poder les ha dado el Señor. Y brillan mucho. Pero el mayor tal vez de los arcángeles que brille más que un cometa, tampoco tiene ese poder porque es propio, sino porque Dios le dio también una porción de su poder. Amén. Amén. Y cada ejemplo que he puesto en esta mañana, cada uno de ellos obedece a la voz de los mandamientos del Señor. Es decir, que no tienen el poder sino a través de lo que Dios les da. ¿Cuántos lo creen? Un ejemplo más. Les hablo del Leviatán. ¿Cuántos conocen? El cual puede hacer hervir el mar como una olla de presión. Tampoco tiene el poder, sino dado por Dios. Porque todo el poder, dice la palabra, es de Dios.
Y podemos seguir poniendo o colocando o mencionando innumerables ejemplos para hablar sobre el poder. ¿Ven? Pero en esta mañana vamos a conversar un poco sobre el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco sobre estas prerrogativas exclusivas del poder de Dios a través de las tres personas de la gloriosa Trinidad. Y decimos en primer lugar que el Padre tiene poder. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene poder? ¿Eh? Pues porque tiene el poder, hermano. Lo dice la palabra, tiene la autoridad, la soberanía, la potestad sobre todas las cosas. Dice la palabra, fueron hechos los cielos y todo lo que lo contienen. ¿No lo dice? Fueron hechos los cielos y todo lo que lo contienen. ¿Por qué fueron hechos? Por su palabra. Imagínense, por su fuerza todas las cosas se mantienen y por Él cumplen con su destino. Solo por la palabra, hágase la luz, ¿verdad? Y la luz fue hecha. Imagínense el poder que tiene Dios. Hágase la luz y la luz fue hecha. Y todo, porque el estudio es un poco largo, no me voy a detener mucho, y todo lo que el Señor declaró por la palabra fueron hechos. ¿Verdad que sí? El Hijo tiene poder. Hablé del Padre. El Hijo tiene poder, pues como su Padre, Él es también el Creador, ¿verdad? Y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho, porque la palabra misma enseña que en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús subsisten todas las cosas. ¿O no lo dice la palabra? Amén. Es decir, que por Él fueron hechos o fue hecho todas las cosas. Y el Espíritu Santo, hablando de la tercera persona de la Trinidad, tiene poder. De manera que hablar del poder de Dios en un estudio bíblico, hablar del poder de Jesucristo en un estudio bíblico por separado, resultaría que es casi imposible o demasiado largo. Por lo tanto, en esta mañana me voy a detener a hablar poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces debemos de considerar al Espíritu Santo desde tres puntos de vista. Primero, las manifestaciones externas y visibles. Vamos a considerar y vamos a hablar algo sobre eso, ¿verdad? Segundo, las manifestaciones que son internas e invisibles. Y tercero, desde el punto de vista del futuro y de lo que va a acontecer en el futuro. Amén. De lo que el Espíritu Santo en su poder va a hacer. Entonces vamos a ver primeramente las manifestaciones del poder del Espíritu Santo de manera externa y visible. Y es que el poder del Espíritu Santo no ha estado inactivo. Siempre el poder del Espíritu Santo ha estado trabajando. Siempre, mis hermanos. Y mucho ha sido lo que ha hecho. Fíjense, hay 4 clases de obras. Y estas 4 obras, que son los signos externos en esa manifestación del Espíritu, las vamos a clasificar en esta mañana, sí. Primero, las obras de la creación. Segundo, las obras de la resurrección. Tercero, las obras del testimonio. Y cuarto, las obras de la gracia. Y de cada una de estas obras vamos a empezar a hablar. Así que esos oídos, mis hermanos, atentos. Recordemos esa misma palabra, y disculpen que la repita tanto.
Mi pueblo perece por falta de ¿qué? Pero conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Fíjense, vean. En primer lugar, el Espíritu Santo siempre ha estado presente en todas partes, y aquí quisiera hablarles un poco de la omnipotencia de su poder. ¿Verdad? Ha estado presente en las obras de la creación. ¿Y cuántos creen que ha estado presente? Amén. Aunque no se menciona muy frecuentemente en la Escritura, la creación es atribuida algunas veces al Espíritu Santo, así como también al Padre y como también al Hijo. Vean esto. Se nos dice que la creación de los cielos es la obra ¿de quién? Del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y esto lo podemos ver inmediatamente en las Escrituras. Y aquí empezamos, ¿verdad?, a justificar lo que estamos diciendo con la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Los que no trajeron Biblia, ahí tenemos una Biblia para ustedes. Dice, su Espíritu adornó los cielos. Amén. Su mano creó la serpiente tortuosa. Se dice que todas las estrellas del cielo fueron creadas ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. No dice su Espíritu adornó los cielos. Y una constelación particular llamado, ¿cómo se llama esa constelación? Tortuosa. Eso es una constelación. Aquí lo menciona la palabra. Es señalada especialmente porque fue un trabajo del Espíritu Santo de Dios. Amén. De manera que Él desata las ligaduras de Orión. Cuando empezamos a ver, a analizar, a escudriñar la palabra, nos damos cuenta de una serie de eventos y de cosas que en la mayoría de los casos nosotros le pasamos por encima y no nos detenemos. Y más le pasamos por encima si no nos gusta nada de la astronomía, del universo, de las estrellas, del sol. No, eso no me interesa mucho. Y le pasamos corriendo eso por encima y no nos damos cuenta que aquí estamos observando algo que Dios permite que esté en la palabra porque quiere que la conozcamos, y es su poder y su gloria. Amén. De manera que Él hizo todas esas estrellas que brillan en el cielo. Amén. Y dice la palabra y nos manifiesta que los cielos fueron adornados por el poder de sus manos. Gloria a Dios por eso. Formó la serpiente tortuosa por su poder, y así también muestra su poder en la creación. No sé qué pasa con esta pila, de verdad, que está mala. Muestra su creación, ¿verdad?, con los cielos y la tierra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Esto también se le atribuye al poder del Espíritu Santo. La creación de los animales, la creación de toda esta naturaleza vegetal que vemos, también se le atribuye al poder del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo en el Salmo 104, versículos 29 y 30. Amén. ¿Qué dice? Escondes, 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas ¿qué? El hálito. ¿Sabe lo que es el hálito? Es soplo, aire, aliento. Le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven ¿a dónde? Al polvo. ¿Qué más? Envías, fíjense bien, envías tu espíritu, ¿y qué más? Y son
creados. ¿A quién envía? A su Espíritu, y son creados. El poder del Espíritu Santo. Amén. Y renuevas la faz de la tierra. Así vemos todos nosotros que la creación de todo hombre, ¿verdad?, es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quién hizo todo esto? El Espíritu Santo. El Espíritu, vea, el Espíritu Santo ¿de quién? De Dios. De Dios. Tal vez si nosotros hubiésemos visto la tierra en aquel momento, hubiésemos pensado: qué confusión, qué desorden, qué cosa hay aquí, ¿verdad? ¿Quién puede hacer un mundo? ¿Quién puede crear algo? ¿Quién puede ordenar algo de todo esto que está vacío, desordenado, en tiniebla? ¿Quién puede hacer algo así? Dios. Porque Dios tiene poder para hacer esto, y aún nosotros no podemos imaginar. Dios lo puede hacer, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo se le atribuye la creación de todas estas cosas, y lo vamos a estar viendo a lo largo de este estudio. Y la palabra, hermano, señala y nos da el conocimiento que con solo extender sus manos, que con solo extender sus alas, que con solo decretar la palabra, Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero hubo una instancia de creación en particular en la que el Espíritu Santo estuvo más especialmente activo y más especialmente ocupado, y fue también en la formación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez han escuchado una predicación sobre esto? ¿Ah? Aunque nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer, ¿verdad que sí? Virgen, y fue hecho a la semejanza de la carne. Fíjese usted esto. Y carne, semejanza de una carne, ¿qué? Pecadora. Para que ustedes vean el poder que lo engendró enteramente, fue el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo. ¿No lo dice la palabra? Y verdad que a veces nosotros le pasamos a esto muy someramente por encima. Podríamos decir que el tema de hoy, cambiarle el nombre y ponerle los atributos del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Dice, ¿cuántos tienen la cita bíblica acá? Yo no la tengo aquí. Dice que Él fue concebido ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Así fue anunciado, por lo cual también el santo ser nacerá llamado ¿qué? Hijo de Dios. Esa fue una palabra que también fue declarada en ese momento. Entonces esa estructura corporal en el vientre de esta mujer llamada María fue una obra maestra realizada por el poder del Espíritu Santo de Dios. No vamos a hablar de la belleza, no vamos a hablar de las características, ni cómo el Espíritu Santo lo moldeó y cómo fue que lo colocó, ni nada, porque no voy a terminar el estudio en esta mañana, pero allí lo tienen en la santa palabra. Allí está, búsquelo y lo verá. La segunda manifestación del poder del Espíritu Santo se encuentra en la resurrección. ¿De quién estamos hablando esta mañana? Porque no quiero que se me pierda. Del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces cuando estudiamos este tema de la resurrección del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tal vez podríamos sentirnos desconcertados. Tal vez podríamos sentirnos de alguna otra manera, descubrir que la resurrección del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo también es atribuida
¿A qué? Al Espíritu Santo. Dice, hermano, con este estudio, yo sé que al terminar ese estudio, usted y yo tenemos que reconocer que cuando Jesús dijo, y vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, debemos al finalizar este estudio, si no lo tenemos bien claro, que hay poder en Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fue levantado por su propia ¿quién? Por su propia majestad y poder, porque él tenía el derecho de salir de esa tumba. Él mismo lo dijo que iba a resucitar el tercer día. ¿Verdad que sí? Eso no podía ser retenido, pero algo al que lo quiero llevar, muy interesante, es que fue levantado de esa tumba. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Aleluya. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. Dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Escuchen, muerto en la carne, pero ¿qué? Pero vivificado. ¿Y vivificado? En espíritu. Pero en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 11, y me gusta escudriñar, o sea, me gusta citar estos versículos, porque a veces como si no estuviésemos muy claros acerca de esta partecita, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? Y si el espíritu de aquel, escucha hermano, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, aquí, y si el espíritu de aquel que levantó aquí de los muertos a Jesús, mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Amén. Amén. Es así, hermanos, a veces sea para el Señor. A veces no le damos la importancia de vida al Espíritu Santo. A veces conocemos poco, porque cuando el poder del Espíritu Santo llegó a ese cuerpo, ¿qué pasó? Se levantó entre los muertos. Amén. Brillante, limpio, resplandeciente nuestro Señor Jesús, y se le apareció a todos sus discípulos durante esa cantidad de días. Más de 500 veces se le apareció en el poder del Espíritu, dándole instrucción a esta gente que fueron los primeros en llevar el mensaje. Los preparó y luego los dotó del poder de su Espíritu Santo, y dice, es más, les dijo, no salgan todavía a predicar la palabra. Cuidado, no salgan hasta que sobre vosotros haya venido ¿qué? Fíjense eso. No le dijo el Espíritu Santo, les dijo ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando nosotros aceptamos al Señor, la palabra es clara. Dice que todas las cosas viejas pasaron. Cosas viejas como ¿qué? Pecado. Ya no nos van a ser contados en una sala de juicio para acusarnos sobre ese pecado. Dice, todas las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Y dice la palabra que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿verdad? Y no entra la cabecita y se queda la cabecita ahí y los pies afuera. No entran las manos, la mitad del cuerpo del Espíritu Santo, no. Dice que el Espíritu Santo entra completo. Y vamos a creer que entonces ya no vamos a pecar más. Vamos a creer que ya se acabaron todos los pecados, soy santo. Una aureola aquí en la cabeza, una mente transformada en un abrir y cerrar de ojos, y usted pasó
de corrupción a incorrupción inmediatamente. No. Usted va a seguir con el pecado, lo va a seguir arrastrando porque el pecado siempre persigue. Pero ¿sabe qué? Va a ser algo que no podía hacer antes para quitarse el pecado. Ahora ¿sabe qué va a tener? El poder, si lo busca, del Espíritu Santo. Ahora va a tener el poder del Espíritu Santo para decirle al pecado: no, no vienes más sobre mi vida. Y usted va a empezar a batallar contra aquello que lo persiguió, maldiciones de padre, maldiciones generacionales que le persiguen. Ahora usted tiene el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y lo va a hacer para el Señor. Amén. Amén. Tercera de las obras del Espíritu Santo que ha demostrado su poder son las obras del testimonio. Anoten las obras del testimonio. Es decir, todo aquello que atestigua, ¿verdad?, que hay poder. Nosotros podríamos detenernos acá y hablar y recordar el magistral testimonio, hablando de las obras del testimonio del Espíritu Santo, de lo que hace el poder del Espíritu Santo. Y muchos de los que estamos acá, y me voy a adelantar porque muchos lo conocemos, cuando aquel poderoso viento fue calmado, ¿verdad? Cuando Jesús le dio la orden, cuando cayó en el aposento alto, ¿se recuerdan? El poder del Espíritu Santo, y empezaron ¿a qué? A hablar en las lenguas que se le diesen que hablaran, ¿verdad? Cómo predicaron, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hablar del poder, o sea, del testimonio del poder del Espíritu Santo, me va a llevar 15 o 20 minutos y lo voy a dejar hasta ahí para que ustedes lo busquen en su casa. Léanse incluso el libro de los Hechos para que vean el poder del Espíritu Santo. Léanse el libro de Lucas completo, que ya hoy lo mencionamos. Léanse el libro de Juan. Miren, por donde usted se meta va a ver el poder del Espíritu Santo. Y después de todas estas cosas que los apóstoles, los discípulos y toda aquella gente vio, ¿quién puede dudar del poder del Espíritu Santo? ¿Miembros de sectas satánicas van a dudar del poder del Espíritu Santo? ¿Van a negar la existencia del Espíritu Santo? ¿Qué van a hacer? A veces que no tenemos palabra en nuestra boca, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para hablarle a ningún miembro de una secta satánica. No podemos hablarle a ningún miembro de una secta, porque no vamos a tener conocimiento, palabra para rebatirle, para arrebatarle, o para arrebatarle la posición que ellos tienen. No vamos a tener, porque no estudiamos la Biblia. Si queremos otro signo, voy a dejar eso del testimonio, porque ya esto aquí lo vemos bastante. Ya estamos terminando, hermano. Terminando el primer punto, son 4. Pero hoy voy a hablar nada más del primer punto, de las clasificaciones de ese punto. Además, si queremos otro signo externo, fíjese usted, y visible del poder del Espíritu Santo, podemos entonces mirar las obras de la gracia. ¿Cuál obra de la gracia? Nosotros entendemos lo que es la gracia. Y vemos, en cuanto al poder del Espíritu Santo aplicado a la gracia, vemos que Jesús estuvo en un sitio, en una ciudad, donde un adivino se encontraba, donde un adivino vivía, ¿verdad? Y había un poder, dice la palabra, había un poder en él. Era una gran persona. Pero había alguien ahí llamado ¿quién? Había alguien llamado Felipe. ¿Se acuerdan? Y Felipe aplicaba la palabra de Dios. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba el mago que estaba ahí? Simón. ¿Y qué pasó con el mago Simón? Que apenas predicó la palabra, al mago se le fueron todos los poderes. ¿Se acuerdan? Perdió su poder. Y él mismo después quiso para él el poder
del Espíritu Santo. Y pensaba que se compraba. ¿Cuánto vale ese poder para ayudarte? Ese poder no vale nada, así como tú crees, ¿verdad? Ese poder, para tú poderlo tener, tienes que ayunar. Hermano, y si me voy más allá en el ejemplo que le puse anterior, y usted se gradúa de médico y no pretenderá tener mejores y mayores conocimientos que el que se metió el primer posgrado, el que se metió el segundo posgrado, el que llegó y se llevó un doctorado y todos los estudios en la medicina. Usted no puede ser mayor. Usted no puede ser mayor, ni que se sepa toda la escritura bíblica, si usted no ayuna y busca el poder del Señor. Amén. A lo mejor medio sabe leer y escribir, y en ese medio saber y escribir usted le dedica 2 o 3 horas a la palabra, porque usted quiere tener el conocimiento de ella. A lo mejor no es un profesional, a lo mejor llegó hasta 6º grado por razones que no vamos a hablar, pero usted ayunó. Usted oró, usted se mete en su aposento, en secreto, en su cámara, para que no le esté diciendo a todo el mundo por ahí que anda llorando, porque Dios hasta mira eso. Y usted va a tener el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vean cómo en los tiempos modernos, por ejemplo, en nuestros tiempos, ¿verdad? Muchos habitantes viven tan miserablemente. Muchos. Ahí tenemos un país, Haití. Dicen que se alimentan de reptiles y de cosas semejantes. Se inclinan ante sus ídolos, practican la brujería, levantan muertos, son los fulanos zombies, de ahí salen muchas películas, ¿verdad? Están confundidos en la superstición donde esta gente se desarrolla, se alimentan de eso, degradados completamente. No tienen el poder del Espíritu Santo ni lo buscan. Mira, aquí podríamos hablar de innumerables ejemplos. De innumerables. Este estudio tiene 17 páginas. Imagínense. Dice que hay un misionero, fue un misionero al África, Sudáfrica. Por más de 50 años estuvo en Sudáfrica. Y fue con la palabra de Dios en su mano. Una palabra que cuenta la historia que él mismo la tradujo en el idioma de los pehuamas. Imagínense usted, dialecto, una cosa que tiene esta gente por allá. Y si ustedes pudieran escucharlo predicar con la facilidad, con la fluidez que lo hace, cuya fluidez solamente lo puede lograr el poder del Espíritu Santo. Y como aquellas gentes que andaban en guayucos, que andaban con lanzas, que andaban con arcos y que andaban comiendo hasta carne cruda, usted los ve hoy que abandonaron la lanza, que abandonaron el arco, que abandonaron las vestimentas, y los ve ahora en casas que no son de paja, sino en buenas casas, y los ve como ahora trabajan, y los ve lo que hacen ahora y cómo se convierten, y salen misioneros de allí también porque escucharon la palabra. Eso solamente lo puede lograr el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Usted visita una casa en esta ciudad, Maturín, y usted ve que el esposo puede ser un borracho, grosero, maltratador, un hombre que cuando llega a la casa en estado de ebriedad, la gente se asusta, la mujer es golpeada, los hijos golpeados. Cuando aquel hombre está en esa casa, todos los vecinos lo saben, porque grita tan fuerte bajo su borrachera que los llega hasta las esquinas, llega la voz de hombres así, ¿verdad? De padres, de hijos que están siendo adoctrinados, pero que la doctrina que están recibiendo de sus padres en esta situación, ¿saben qué doctrina es? Doctrina de demonio. Esa es la educación que están recibiendo los hijos. Que ven a los padres en adulterio. ¿Qué puede ser de ese hijo? Un adúltero. Que ven a la madre en fornicación para llevar los alimentos en adulterio, porque el esposo es un borracho irresponsable, y también la madre tiene que ir y adulterar. Los hijos robando.
En delincuencia, preso 1, 2, 3, 4 veces preso, apenas con 16, 17 años y lo sueltan porque son menores de edad. Hasta que cometen un delito mayor y van a un correccional y cuando cumplen los 18, lo pasan a la pica para que pague la pena allá. ¿Verdad? Muchas veces llegáramos a pensar que un hombre en esas condiciones, si alguien se le enfrenta, ese hombre lo va a romper, a cualquiera puede romperlo en pedazos. Tigre, horror. ¿Ah? La esposa también tiene su voluntad. Y cuando él la maltrata, le opone resistencia. Así la maltrata de palabra o con golpe, ¿verdad? El vecindario muchas veces, o la cuadra o la calle, ensentido por aquel hombre maltratador y borracho. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Pero no sé cuántos podríamos aquí observar eso y ver la desnudez y el maltrato de los niños. Qué tremendo, ¿verdad? Instruidos, pobres hijos, en la escuela, ¿sabe qué? Eso da cosa decirlo. Hijos así, ¿saben en qué escuela están instruidos? En la escuela de demonios. Esa es la escuela. Esa es la escuela donde están instruidos. Y este ejemplo lo podemos llevar a otras esferas donde hay sociedad, donde hay dinero, donde no vamos a ver el hambre ni vamos a ver la desnudez del cuerpo, pero vamos a ver otra desnudez más. Y no voy a hablar porque se me haría muy largo. ¿Saben en qué escuela están instruidos estos muchachos? Estos niños que se están levantando en escuelas de demonios también. Eso es así. Eso es así, hermano. A nada. Pero alguien a quien Dios ha bendecido a través del poder de su espíritu, y tal vez se trate solamente de un misionero de acá, de la congregación Vida Nueva. No me dicen amén, no importa, ¿verdad? Pero le habla a aquel hombre, le habló, fue dirigido por el Espíritu Santo, y le habló a aquel hombre y le dice: ven, escucha la palabra de Dios. Quiero hablarte de la palabra de Dios. La Biblia enseña que la palabra de Dios es ¿qué? Es una espada. ¿No lo dice? Es una espada. Y dice que es cortante. ¿No lo dice? Más que espada de doble filo. Y que penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos. ¿Y qué rompe? ¿Qué rompe la palabra? Las coyunturas rompe, ¿verdad? Y entonces viene este hombre, ¿verdad?, que usa esta palabra poderosa y corta el corazón del pecador, nada, a través del mensaje que él lleva de esta predicación, ese ministro. Y las lágrimas empiezan a correr por las mejillas, por los pómulos de aquel hombre borracho. Empiezan a correr. Aquel hombre fuerte, como nunca antes nadie lo había visto. Empiezan a correr, ¿entiendes? Y las canillitas, las piernitas le empiezan a temblar, y nunca antes le habían temblado, y la voz le empieza a cacarear. ¿Ah? Y el hombre no sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué está llorando. Aquí pasa y dicen: yo no sé por qué yo estoy llorando, no sé qué es lo que está pasando. ¿Ah? Ese corazón que nunca se acobardó porque era el de un tigre, ahora ese corazón se puso blando. Aleluya. Empezó a temblar. ¿Ante quién?
ante el poder del Espíritu Santo, porque ese hombre que le fue a predicar está lleno de la presencia de Dios. Ese hombre que le fue a predicar tiene el poder del Espíritu Santo, y ese hombre ha estudiado y sabe que la palabra dice que los demonios tiemblan ante el poder del Espíritu Santo. No le vaya a predicar a ningún borracho si usted no tiene el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabía usted que la palabra dice que los demonios tiemblan? Pasen los músicos ya. Que los demonios tiemblan ante la presencia del Espíritu Santo. Si usted le predica a un borracho porque Dios lo dirigió a predicarle, ese demonio va a temblar y va a salir de ese cuerpo. Pero si usted tiene nada más el conocimiento pero no tiene el poder del Espíritu, no vaya. Porque esa palabra, bueno, puede que en algún momento haga su efecto, porque la misma palabra enseña que no vuelve vacía. En algún momento ella va a hacer su efecto. Y quedó. Y dele gracias a Dios que salió con vida. Ella va a hacer su efecto. Pero qué bueno que el efecto lo haga inmediatamente. Y que cuando usted esté predicándole, usted sienta que el hombre de los ojos se le humedecieron. Qué bueno que usted pueda ver que está produciendo un cambio en ese momento. ¿Amén? ¿Verdad? Y después podamos ver que ya no hay más orgías de borracho. Ya el hombre ya no es más borracho. Ya el hombre vació su última copa de alcohol, de ron, de anís, no sé cómo le pueden llamar, de lo que tome, de cerveza, lo que sea. Ya ha renunciado a eso. Ya viene a Dios, se acerca a Dios, viene a la iglesia, se acerca a ese siervo que le llevó la palabra. Yo no sé a cuánto Dios les está hablando. Ya no se van a escuchar los gritos en las noches cuando llega bajo una pea o cuando llega bajo los efectos de la droga. Ya su esposa ni sus hijos van a escuchar el maltrato. Aleluya. Y si algún vecino escucha algún grito, ¿sabe cuál grito va a escuchar? Gloria a Dios. Ese. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué le pasó al vecino? ¡Amén! ¡Amén! ¿Y es que acaso no existe entonces el poder del Espíritu Santo, Raúl, que pudo penetrar y romper el tuétano de ese borracho? ¡Aleluya! Se acabó la predicación. Me quedan cinco. El chiquitico al que ahora, mujer, levanta tus manos, hija. Levántala. Ahora. Nunca antes has sentido mis manos tan hirviendo como ahora. Deseamos ir mucho más en Toca la mano ti. Queremos tu presencia. Levanta tus manos. Jesús. Las dos. Iglesia, levántate. Oh, Apoya en la guerra espiritual. Aleluya. ahora el Espíritu Santo de Dios. Estás sentado Habita con esfuerzo. en el trono. Adora a Y te Dios. dice, llénate de